Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a la penúltima charla del curso de actualización de este año. Todavía nos quedará una. Ya os anuncio que será el 13 de junio y la conferencia la impartirá Víctor Lanchares. Seguro que es estupenda. Hoy tengo el placer de presentaros a Alberto Arenas. Alberto Arenas es graduado en Matemáticas por la Universidad de La Rioja y en estos momentos personal investigador en formación también en la Universidad de La Rioja. Está haciendo la tesis en nuestro departamento. El título de la charla es Con 10 cañones por banda y decir que esta charla, el origen de esta charla está también en su trabajo fin de grado. Nada más, muchas gracias Alberto por aceptar dar la charla y nos vemos. Muchas gracias, Judith. Bueno, pues lo primero, como no podía ser de otra manera, es agradecer tanto a Judith como a Clara que me hayan invitado a dar hoy la charla. Bueno, el origen de esta charla es, en su momento fue parte del trabajo fin de grado que hice con Óscar Ciaurri y que, bueno, con el paso del tiempo, pues en un principio el trabajo fin de grado era más delgado de lo que es ahora, ¿no? Ahora ya con el tiempo hemos ido añadiendo cosas. Y esas cosas, que básicamente es cómo ha ido evolucionando la determinación de la trayectoria de un proyectil cuando se lanza con un cierto ángulo respecto a la horizontal, pues es lo que os voy a contar. Entonces, en un primer momento, cuando hice un planteamiento de a ver cómo iba a ser esta charla, pues lo primero que se me ocurrió, lo que vino en mente fue, pues Isaac Asimov. Asimov, como sabéis, era un gran escritor de ciencia ficción, pero los que me conocen saben que a mí me encanta Asimov por su manera de divulgar cosas, divulgar conceptos, por sus libros de divulgación. Porque él tenía una manera, una técnica que él llamaba empezar por el principio. ¿Qué consiste esto? Bueno, empezar por el principio es retrotraerse todo lo que se pueda hasta un estado en el que el tema del que se va a hablar está, como diríamos vulgarmente o coloquialmente, en pañales, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir avanzando poco a poco, de tal manera que con cada nuevo avance, pues uno se va empapando más de lo que, de dónde queremos ir a llegar, ¿no? Bueno, entonces el problema de empezar por el principio, lógicamente está en saber dónde está el principio. Yo, para esta charla, el principio lo he puesto pues, en Aristóteles, concretamente en su teoría sobre el movimiento. La teoría aristotélica del movimiento se basa básicamente en 4 puntos. En 2 puntos que están sacados del libro Física y otros 2 del Decaelo, sobre el cielo. El primer punto dice que, bueno, todo lo que está en movimiento es movido por algún agente. Es decir, este cacharro que tengo yo en la mano se está moviendo porque yo lo estoy moviendo. ¿Sí? Si lo dejo aquí, no se mueve, porque no hay ningún agente que lo esté moviendo. Entonces el segundo punto está relacionado con el primero y dice, bueno, si lo anterior es cierto, ¿cómo se mantiene el movimiento una vez que, por ejemplo, si yo el cacharro este lo lanzo? Yo lo lanzo, deja de estar en contacto con mi mano, pero esto sigue estando en movimiento. ¿Cómo es posible que esto siga estando en movimiento? A esto vamos a volver luego. Un punto muy importante en la teoría de Aristóteles es que distingue 2 clases de movimientos. El movimiento natural, por ejemplo, si yo suelto esto, cae hacia el suelo, o si prendo fuego aquí, el humo sube hacia el aire, o sea, sube hacia arriba. Esos 2 son movimientos naturales. Sin embargo, cuando yo lanzo esto, eso no es un movimiento natural, es un movimiento violento. El último punto es una manera de contestar a esta pregunta de aquí. Dice, ¿cómo se mantiene el movimiento? Bueno, lo que mantiene el movimiento es, como tiene que haber algún agente que mueva ese objeto, lo que lo mantiene es el aire. Por una parte el aire mantiene el movimiento y por otro lo finaliza. Lo que pasa es que Aristóteles no explica cómo el aire mantiene ese movimiento. No es que no lo explique, tal vez sí que lo explica, lo que pasa es que no ha llegado a nosotros esa explicación. Se estima que hoy en día únicamente se conoce un cuarto de lo que escribió Aristóteles. Entonces, lo que se suele hacer es tomar este punto del diálogo Timeo, de su maestro Platón, donde explica cómo funcionaría el desplazamiento del proyectil por medio del aire. El proyectil, mientras se va moviendo, desplaza el aire que tiene
delante de sí, pero en su desplazamiento deja un vacío detrás de sí. Lo que hace ese aire es, de la parte de adelante, va fluyendo hacia la parte de atrás y ocupa ese vacío. Entonces, al ocupar el vacío, ese movimiento produce que el proyectil siga hacia adelante. Le podemos sacar todas las pegas que queráis, todas, pero tenéis que tener en cuenta en qué año estamos. Tal vez dentro de 2000 años alguien vea lo que nosotros estamos dando por supuesto y diga, esto es una soberana estupidez, ¿cómo podían imaginar esto? Pero hay que ponerse en contexto. Entonces, ¿cómo se movería un proyectil conforme a la teoría que hemos puesto? Bueno, pues esta es una buena ilustración. Este es un libro de Daniel Sandberg del año 1561, donde vemos un cañón disparando una bala. La trayectoria está dividida en dos partes. La primera parte corresponde al movimiento violento, es el que produce el cañón, y la segunda parte es el que corresponde al movimiento natural. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, la bala sale del cañón, debido al movimiento violento, el aire sostiene ese proyectil, pero como el aire a la vez lo frena, lo sostiene y lo frena, lo frena, lo frena, lo frena, y se frena. Parece que queda ahí suspendido en el aire. Y entonces, como no puede haber mezcla de movimiento violento y movimiento natural, aquí se acaba el movimiento violento y empieza el natural, y cae, sin ningún tipo de suavidad. Un triángulo. Yo veía esto y digo, no puede ser que en 1561 alguien vea disparar una bala y piense de verdad que esto es así. Entonces empecé a investigar un poco sobre el autor y sobre el libro, y entonces todo cuadraba. Porque en este año Daniel Sandberg ya conoce las tablas de senos de Regiomontano y dice, bueno, me voy a tomar la licencia de hacer que la trayectoria sea así para poder resolver el triángulo rectángulo que me sale y entonces decir, bueno, pues más o menos la bala va a caer aquí porque este es el seno de no sé cuántos. ¿Sí? Pero bueno, esta ilustración nos viene muy bien para ver cómo sería la trayectoria del proyectil conforme a la teoría aristotélica del movimiento. Como he dicho, se le puede sacar muchas pegas. Y una de las principales pegas que se le pone a la teoría fue por parte de Jean Buridan. Aquí tenemos a Miguel de la Cuadra Salcedo lanzando una jabalina, al estilo que en aquel momento se llamaba estilo vasco. Consistía en dar vueltas algo así y lanzar la jabalina. Prohibido, más tarde. Por peligrosidad, claro. Bueno, ¿cuál es el ejemplo que pone Jean Buridan o digamos la pega que pone a Aristóteles? Dice, bueno, vamos a pensar en una jabalina. Una jabalina está afilada por delante y está afilada por detrás. Entonces, cuando la jabalina se mueve hacia adelante, el aire se desplaza hacia la parte de atrás y cuando va a empujar se está encontrando exactamente la misma situación que ocurre adelante, ¿verdad? Adelante lo que ocurre es que la jabalina es la que se mueve y atrás la que se mueve es el viento. Dice, ¿cómo es posible que el aire empuje a la jabalina desde atrás si también está afilada? Esa es la pega que le está poniendo Buridan a esto de Aristóteles. Dice, tiene que haber algo más. Y lo que hay es lo que se conoce como la teoría del ímpetu. ¿Qué quiere decir esto? El objeto tiene algo, al que llamamos ímpetu, que lo obliga a seguir moviéndose hasta que algo detenga. Es decir, yo lanzo esto, y al lanzarlo lo que le estoy es proporcionando ímpetu, ¿no? ¿Eso a qué nos suena? Bueno, eso nos suena a que parece ser que es un precursor del concepto momento. La teoría esta del ímpetu se puede rastrear hasta Filóporo, Avicena. Estos tres autores son los que, digamos, no sé si decir, la ponen de moda o la desarrollan más, y llega hasta por lo menos los tiempos de Marie Mersenne. Avanzamos y llegamos hasta el año 1537. En el año 1537 empieza la Tercera Guerra Turco-Veneciana, enmarcada dentro de las guerras otomanas en Europa. Por ejemplo, aquí vemos el sitio de Esztergom, que está en Hungría, por parte de las tropas otomanas de Solimán.
Y aquí vemos la carga de artillería que tiene. Los cañones ya se conocen a mediados del siglo XIV, pero es a partir del Renacimiento y en batallas como estas que ya son realmente efectivos. Son más peligrosos para el contrario que para el que está disparando. ¿Vale? En ese año 1537 también aparece un libro que es La Nueva Ciencia. La Nueva Ciencia de Niccolò Tartaglia, que en aquel momento vivía en Venecia. ¿Es casualidad que empezara la guerra y apareciera este libro, que es considerado el primer tratado de balística? Pues no, no lo es. No lo es porque en la introducción de este libro, Tartaglia se refiere al duque de Urbino, que en aquel momento está contratado como principal defensor de la República de Venecia. Y además hay un párrafo que dice algo así como, bueno, yo este tema ya lo había estudiado mucho, lo que ocurre es que me di cuenta que esto podía ser desastroso para la humanidad y lo que hice fue destruirlo totalmente. Sin embargo, ahora que el lobo está entre las ovejas, por el lobo se refiere a Solimán, y los pastores se han puesto de acuerdo para defenderse. Los pastores se refiere a la Santa Liga que se forma en torno a Carlos V para luchar contra los otomanos. Dice, bueno, pues viendo todo esto, he visto que puede ser de provecho tener que sacar todos mis conocimientos para así poder defendernos. Y entonces publica, como he dicho, La Nueva Ciencia. Primer tratado de balística. ¿Por qué le llama Nueva Ciencia? Bueno, realmente él piensa que es una nueva ciencia. De hecho, si vemos aquí el frontispicio del libro, este señor de aquí, que probablemente no veáis bien, es Tartaglia. Tartaglia rodeado de la aritmética, la música y otras artes. Y le está enseñando sus descubrimientos, la nueva ciencia. Aquí hay un mortero y aquí hay un cañón que están disparando. Él quiere que la comunidad científica del momento acepte lo que ha hecho como una ciencia nueva, como una ciencia de verdad, a la altura de otras artes que están aquí. ¿Cuál es la manera de aprender esta nueva ciencia? Bueno, si veis, esto es un recinto amurallado en el que hay una puerta. La puerta la está cuidando Euclides. O sea, o conoces a Euclides o no puedes entrar no puedes entender la nueva ciencia. Y eso lo vemos este señor de aquí. Este señor de aquí está intentando escalar el muro con una escalera que no llega al muro. Y por eso no puede entender lo que Tartaglia explica, porque no conoce a Euclides. Dentro de este muro hay otro muro más pequeño, un recinto más pequeño, donde está la filosofía entronizada. ¿Y quién guarda la puerta de este muro más pequeño? Bueno, pues dos personas que ya hemos hablado de ellas. Uno es Aristóteles y el otro es Platón. Y Platón lleva el famoso lema de no entre aquí quien no sepa geometría. El que no sepa geometría no puede entrar a conocer la filosofía. Bien. Otra cosa interesante de esta imagen. Aquí vemos un mortero disparando. Y vemos que la trayectoria es totalmente curva. Pero si abrimos el libro, vemos la trayectoria que dibuja Tartaglia. Es esta de aquí. Se compone de tres partes. La primera parte, que es la que se correspondería al movimiento violento, que va de A a B. La última parte, que es la que se corresponde al movimiento natural, de D a F. Y luego una parte intermedia, que ahora sí que es suave, que es un arco de circunferencia, que se corresponde a un movimiento que es parte violento y parte natural. Esto ya es una manera de romper con Aristóteles. ¿Qué ocurre? Tartaglia sabe perfectamente que esto no es cierto, lo sabe. Incluso más adelante escribe otro libro donde ya se ve que la trayectoria es totalmente curva. ¿Por qué lo pone así? Bueno, él se excusa, a pesar de que aquí, como vemos, está ya curva, él se excusa diciendo que, bueno, Aristóteles en esta época es como, no sé, casi un dios, no se le puede llevar mucho a la contraria, y para que me tomen en serio, no vamos a romper del todo con él, sino vamos a seguir respetándole parte, y así quedamos todos contentos, y la comunidad científica me toma en serio. Otro logro que tiene Tartaglia es que es
una cosa que en su época pues causó mucha sorpresa, porque dice que el mayor alcance al disparar se obtiene cuando la pieza de artillería está inclinada 45 grados respecto al horizontal. Esto, como digo, causa mucha sorpresa porque en aquella época, bueno, a base de experimentar y experimentar y experimentar, se había llegado a la conclusión de que el mayor alcance era más o menos a unos 30 grados. El libro está compuesto, bueno, el tratado está compuesto de 3 libros. Tartaglia tenía intención de escribir 5, lo que pasa es que en los 2 últimos no hemos sabido nada de ellos. Y el sucesor más inmediato de Tartaglia, pues es el gran Galileo. Galileo, el año que publica los Discorsi, ya ha tenido su pequeño problemilla con la Iglesia, está encerrado en su casa, vigilado por 2 guardias armados del Papa, y parece ser que decide no tener más problemas con nadie, y lo que hace es, bueno, dedicarse a escribir sobre movimientos de proyectiles, bueno, y otro tipo de movimientos. En este libro de los Discorsi, el día cuarto está dedicado a el movimiento de proyectiles. ¿Qué ha hecho en los días anteriores? Bueno, en los días anteriores del libro, o sea, el libro está separado en días. En los días anteriores lo que ha hecho ha sido analizar movimientos. Movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué hace en el cuarto? Bueno, pues se da cuenta que el movimiento de un proyectil es la composición de un movimiento uniforme y un movimiento uniformemente acelerado, considerando que está en el vacío. Entonces, como ya los ha estudiado antes, ahora puede estudiar el proyectil como la composición de esos 2 movimientos, de hecho lo pone aquí, la composición de un movimiento horizontal y otro uniformemente acelerado, y dice que entonces el proyectil describe una línea semiparabólica. Bueno, en realidad es una parábola, lo que ocurre es que él dispara horizontalmente, entonces le sale pues la mitad de la parábola. Esto es un logro increíble. Increíble. También prueba, como ya había dicho Tartaglia, que el mayor alcance se encuentra a 45 grados. Pero como también he dicho, solo vale para el vacío. Galileo sabía perfectamente la resistencia al aire, incluso hacía experimentos utilizando péndulos, utilizaba por ejemplo un péndulo de corcho y un péndulo de plomo, y miraba a ver las oscilaciones para intentar medir cuál era la resistencia de ese aire. Bueno, vamos a ver una lectura moderna de Galileo, cómo podemos llegar a su resultado. Lo que tenemos aquí, vamos a considerar, es un sistema de referencias cartesiano con el origen en O. Aquí es donde vamos a lanzar nuestro proyectil con una velocidad v0 que forma un ángulo alfa con la horizontal. La única fuerza que actúa en el sistema, como no tenemos aire, es la gravedad, el peso del proyectil. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La segunda ley de Newton. La masa por la aceleración es igual a la fuerza. La masa en cada componente, esto no lo he dicho, en la componente horizontal y vertical. Entonces, la masa por la aceleración, que es la derivada segunda en la posición, es 0, porque no hay ninguna fuerza que tenga componente horizontal. La masa por la aceleración, que es la segunda derivada de la componente vertical, es menos la masa por la gravedad. No he dicho esto, la gravedad la vamos a tomar constante. En realidad, esta gravedad depende de la altura. No es lo mismo que el proyectil esté a 8 kilómetros encima de nosotros que esté a 8 metros. Pero por simplicidad la tomamos constante. Y también vamos a despreciar la curvatura de la Tierra. Bueno, que esto es un plano finito. Las condiciones iniciales de este problema, bueno, pues en el instante 0, esto está en el origen de coordenadas, ¿no? Y la velocidad en el instante 0 es pues, la componente del vector velocidad. V0 coseno de alfa, V0 seno de alfa. Entonces tenemos un problema de valores iniciales en un sistema de ecuaciones diferenciales. Esto es muy sencillito de resolver. Lo único que hay que hacer es integrar 2 veces aquí y aquí, utilizar las condiciones iniciales y que lo que nos sale es la solución paramétrica. La solución paramétrica es un movimiento uniforme y un movimiento uniformemente acelerado. Lo que ya había dicho Galileo. Si sustituimos t aquí, el tiempo,
y incluimos aquí, obtenemos la ecuación cartesiana, que como vemos es una parábola. Una parábola con este menos de aquí quiere decir que está abierta hacia abajo. Vamos a ver qué tal funciona esto en la práctica. Esto es un cañón 105-14 que no he visto en mi vida, pero por lo visto era muy habitual en la mili aquí en España. No sé cómo he hecho la mili. La masa del proyectil es 15 kilogramos. La velocidad inicial de la que sale es 420 metros por segundo y el alcance máximo es de unos 10 kilómetros. Bueno, de la masa nos vamos a ir olvidando, porque si habéis observado, la masa no juega ningún papel. Da igual que el proyectil pese 1.000.000 de kilos que uno. Nosotros sabemos que no es así, pero... Bueno, vamos a ver. Esta es la trayectoria, lanzada a 45 grados. ¿Qué es lo primero que observamos? Bien, es una parábola, he hecho el video. Este es el alcance máximo, que son 18 kilómetros. Y he dicho que el alcance real del arma eran 10. Aquí hay algo que está fallando, claramente. ¿Qué está fallando? No estamos teniendo en cuenta ni el peso. El peso podemos despreciarlo porque se pueden coger unidades para tomar que el peso sea 1. Pero lo que está pasando aquí es que nos estamos dejando el rozamiento que produce el aire. El aire produce un rozamiento que esto no va a hacer que llegue a 18 kilómetros, que si las cosas están bien, se quedarán 10. ¿No? Bueno, me voy a desviar un momento de la trayectoria y quiero que veáis esta imagen. Esta imagen está sacada de, por decirlo de alguna manera, un libro de instrucciones de un cañón. Aquí vemos las distintas trayectorias, donde está la bala en cada momento. Y lo que quiero que os fijéis es en esta línea de aquí. No, en esta línea de aquí. Bajo esa línea están encerradas todas las trayectorias del cañón. Fijada una velocidad. Esa línea se llama curva de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí un objetivo, está claro que con ninguna trayectoria va a llegar aquí a este objetivo. Bueno, esto ya se había dado cuenta Torricelli. Torricelli en los últimos meses de vida de Galileo estuvo viviendo con él en calidad de ayudante y cuando publicó su obra Ópera Geométrica en 1644, el libro segundo, se llama Sobre el movimiento de proyectiles, ya observa este hecho y dice que si de un punto se lanza siempre un proyectil con la misma velocidad, pero variando el ángulo de disparo, y además él lo hace en 3 dimensiones porque va rotando también el cañón, dice que todas las parábolas que son las trayectorias de los proyectiles están encerradas por otra parábola, que es esta de aquí, que él llama parábola de seguridad. Bueno, él es, en su caso, como digo, lo hace en 3 dimensiones, es un paraboloide. Nosotros solo lo vamos a hacer en 2. Y para obtenerlo, lo vamos a ver aquí. Fijamos una velocidad. Y tenemos que esto es nuestra familia de trayectorias dependientes del ángulo de disparo. El ángulo es el que va variando. Entonces, la región de seguridad está limitada por la envolvente de esta familia. ¿Cómo se obtiene la envolvente de esta familia? Bueno, lo que hay que hacer es solucionar este sistema. Cuando solucionamos este sistema, en nuestro caso tenemos esta parábola de aquí, que es la que obtiene el propio Torricelli. Vamos a verlo. Estas son nuestras trayectorias variando el disparo, variando el ángulo y con una velocidad siempre fija. Esta es la parábola de seguridad, porque fuera de esta parábola no se puede alcanzar ningún objetivo. Repito, fijando la velocidad, ¿eh? Y me dice, claro, pones aquí la velocidad más grande y claro que llegas. Claro, esto es fijando la velocidad. El único parámetro es el de disparo. Bueno, vamos a ver un ejemplo real. Esta columna indica la carga del cañón. 500 kilos de pólvora. Cuanto más carga le metas, más rápido va a salir el proyectil. El proyectil es este, que no sé cuál es. Entonces, el alcance en vacío, es decir, con el modelo de Galileo, pues es esta columna, y el alcance real, es decir, cuando tú vas al campo de tiro, coges el proyectil, metes la carga apropiada, pum, y mides, es este. Vemos que para velocidades iniciales, que son pequeñas, bueno, no está mal, aquí 500 metros es aceptable.
Pero cuando va subiendo la velocidad inicial de disparo, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos un alcance de 47 kilómetros, es decir, disparo aquí y llego a mi casa en Santo Domingo, pero el alcance real es de 18. O sea, que aunque apunta a Santo Domingo, como mucho va a llegar a Nájera. ¿Qué pasa? Se hace necesario, o sea, esto ya se ve que se hace necesario tener en cuenta la fuerza de rozamiento que hace el aire. Un poco de agua. Lo de arriba es un chiste. Yo no lo sabía, pero por lo visto en inglés drag también significa rollo. Entonces juega con el drag de drag force y qué rollo. Bueno, lo primero que hay que decir sobre la fuerza de rozamiento es que la movilización de esta fuerza es un tema más empírico que matemático. ¿Cómo se saca esta fuerza de rozamiento? Pues uno va al campo de tiro, mide las condiciones en las que está tirando y dice, pues esto es la fuerza esta. Entonces, cuando uno va haciendo eso, se va dando cuenta de que depende de muchos factores. Depende de la densidad del medio, de la viscosidad, de la forma del proyectil. No es lo mismo tirar una esfera que tirar un cubo. Y del material del que está hecho. No es lo mismo tirar una bala de piedra, como en los primeros cañones, que una bala de plomo. Pero que esencialmente, lo más importante de lo que depende de la fuerza de rozamiento es de la velocidad del proyectil. ¿Qué pasa? Que esto parece que son muchos factores. Entonces, el número de Reynolds juega un papel fundamental, porque, como vemos, están involucrados, todos estos factores de aquí están involucrados en el número de Reynolds. Es un número adimensional. Si vosotros ponéis las unidades aquí, las unidades desaparecen. ¿Cómo se puede ver este número de Reynolds? Bueno, se puede ver como una comparación entre las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Las fuerzas inerciales la forma masa por aceleración, las fuerzas viscosas de viscosidad, velocidad, distancia, área. Entonces, esto es esto. ¿Qué pasa? Que por mucho que te esmeres en modelizar la fuerza de rozamiento, nunca jamás la vas a modelizar bien. Por el mismo hecho de ser un modelo, no va a ser exacto. Nunca jamás se va a poder decir, aquí las condiciones son estas y entonces la fuerza de rozamiento va a ser esta. Eso no va a suceder, pero se intenta. ¿Cómo se intenta? Bueno, esencialmente, porque esto es mucho más complicado, esencialmente cuando el número de Reynolds es pequeño, muy pequeño, aunque también hay ocasiones que cuando se acerca a uno se puede tomar el modelo lineal de rozamiento, que es este de aquí, que es la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad, o el módulo de la fuerza de rozamiento es proporcional al módulo de la velocidad. Esto también se conoce como ley de Stokes, porque Stokes estuvo estudiando este tipo de fuerza de rozamiento para una esfera de radio R, y llegó a la conclusión de que era de este tipo. Es una proporción a la velocidad. Cuando el número de Reynolds es grande, pero no muy grande, está entre 3 por 10 al cuadrado y 3 por 10 a la quinta, esto ya no vale. El modelo lineal no vale. Y lo que se tiene es el modelo cuadrático, que es proporcional al módulo de la velocidad y la velocidad. Es decir, si lo digo en módulos, es el módulo de la fuerza de rozamiento es proporcional al cuadrado del módulo de la velocidad. Por eso se llama modelo cuadrático. Modelo lineal y modelo cuadrático. Parece ser que el primero que se plantea el movimiento de un proyectil bajo rozamiento lineal es Christian Huygens. ¿Qué ocurre? Huygens hace sus cuentas, esto lo explica aquí en el discurso sobre la causa de la gravedad. Hace sus cuentas, las tiene hechas perfectamente, pero en ese mismo momento acude a la Academia de Ciencias de París, esto te lo cuenta todo aquí, acude a la Academia de Ciencias de París, nos ponemos a hacer experimentos con el péndulo y resulta que llegamos a la conclusión de que el rozamiento es del modelo cuadrático en vez de lineal. A ver qué hago yo con esto que he hecho. Y no lo publica. ¿No publica? Bueno, pero esto está publicado en 1690. ¿Qué ocurre? Que Newton sí que lo publica. Newton publica sus Principia y trata el tema del modelo lineal y del modelo cuadrático.
Huygens lo ve y dice, joder, si esto lo hice yo, bueno, pues lo voy a meter aquí, en eso que estoy investigando la gravedad, pues de paso meto esto del modelo lineal. Y trato de ver qué hago con el modelo cuadrático. Trata de resolverlo y fracasa. No es capaz de resolver el mismo problema con el modelo cuadrático. Vamos a ver cómo solucionar la trayectoria del proyectil con el modelo lineal. La situación es exactamente la misma que antes. Lo único que ahora tenemos una fuerza de rozamiento que se opone al avance del proyectil, que vamos a tomar lineal. ¿Qué pasa? Que ahora en la componente horizontal sí que hay una componente de la fuerza que se opone a su movimiento. Y en la vertical también, aparte de la del peso. Ahora este sistema de ecuaciones diferenciales es un poquito más difícil de resolver. Su solución paramétrica es esta que tenemos aquí, y lo que más nos llama la atención es esta exponencial y esta exponencial. Eso lo que va a producir es que cuando yo despeje del tiempo de aquí y lo introduzca en este factor de aquí, me va a aparecer un logaritmo. Bueno, eso ya lo sabía Huygens. Dice, yo investigué ya una curva que la llamé logarítmica y que en este caso me va a ser muy útil en lo que he hecho. Y a nosotros también. La ecuación es exacta y aparece un logaritmo. Y por supuesto cuando k tiende en el límite, cuando tiende hacia cero, eso se convierte en la ecuación que da Galileo, se convierte en una parábola. Vamos a ver ahora. No parece que se modifique mucho, ¿no?, respecto a Galileo. ¿Por qué puede ser? Bueno, puede ser por esto. Es por esto, no puede ser, es. Este es el rozamiento, el kappa, que había antes. Es el real, es el que está medido y da que es 0,0095. ¿Qué ocurre? Que este modelo no es el apropiado para un cañón con una bala de 15 kilos y 420 metros por segundo. El rozamiento lineal es apropiado para cosas pequeñas, para polen moviéndose por el aire o para partículas de polvo fluyendo por el agua. No es adecuado para un cañón. Entonces por eso sale que prácticamente no tenemos variación entre el modelo de Galileo y el modelo lineal. Bueno, como he dicho, para obtener la región de seguridad, esta está delimitada por la envolvente. En nuestro caso, pues esto es igual. Ahora nuestra familia de trayectorias es esta, tenemos que resolver el mismo sistema que antes, suponiendo esto como parámetro y la velocidad fijo, y obtenemos la curva de seguridad, que es este pequeño engendro que tenemos aquí. Sale bien, ¿eh? O sea, sale exacto. Es costoso, pero sale. Bueno, vamos a verlo. Ups. Ahí está. Prácticamente es el mismo que el de Galileo. ¿Qué he hecho? Bueno, pues para que se vea que realmente no es el mismo, voy a hacer trampas. Voy a poner el valor real del rozamiento, lo voy a forzar, todo lo que pueda, lo voy a forzar hasta 1. A ver qué trayectoria sale. Entonces aquí ya se ve que para nada es una parábola, ¿no? Depende del rozamiento. Entonces cuando el rozamiento está forzado a 1, se parece más a Tartaglia. Sí. Es más real Tartaglia que lo que hacía Galileo. Bueno, como también he dicho, Newton, antes que Huygens, publica sus Principia en 1686. Y el libro segundo lo dedica enteramente a movimientos de proyectiles. ¿Qué ocurre? Hace el modelo lineal y lo resuelve. Llega al movimiento cuadrático, no hay manera de meterle mano. Pero Newton, que era muy listo, dice, bueno, pues en vez de suponer que la densidad del aire es esta, que tal, y no sé qué, y ver cómo es la curva, voy a forzar al proyectil que se mueva por la curva que yo le doy, y voy a ver cómo tiene que ser entonces la densidad. Por ejemplo, en la proposición 10, en el primer ejemplo, dice, bueno, voy a suponer que el proyectil se está moviendo por una semicircunferencia. ¿Cómo tiene que ser la densidad del aire?
Hace sus cuentas y dice, la densidad del aire es negativa. Conclusión, es imposible, jamás se puede mover un proyectil en una semicircunferencia. Siguiente, voy a hacer que el proyectil se mueva en una parábola. Hace sus cuentas y dice, la densidad me sale 0. Ahí va. Esto es el inverso de lo que ya había dicho Galileo. Galileo dice, si no hay aire se mueve una parábola. Y Newton dice, si se mueve una parábola es que no hay aire. Es un sí solo sí. A mí esto me parece maravilloso. Es increíble. Y dice, bueno, siguiente curva. Voy a coger una hipérbola. Esta de aquí. Esta es la asíntota, esta es la otra y esta es la hipérbola que coge. Echa sus cuentas y dice, bueno, vamos a ver. Yo no sé qué trayectoria sigue la bala, pero lo que sí sé es que se parece mucho más a una rama de hipérbola que a una parábola. O sea, eso está claro. Y entonces es a lo que se dedica en esta proposición 10. ¿Problema con esta proposición 10? Hay un error en la primera edición. Hay un error en una segunda derivada. Hasta Newton lo cometía. ¿Qué ocurre? Del error se da cuenta Johann Bernoulli. Se da cuenta del error y por medio de su sobrino se lo transmite a Newton. Problema más grave. En aquel tiempo se estaba reimprimiendo los Principia y estaba ya a puntito. ¿Qué hace Newton? Se inventa una solución que entre justamente en la hoja donde estaba el error. Y no dice nada de Bernoulli. No sabemos si porque no le entraba o porque no le dio la gana agradecérselo. Eso a Bernoulli le sabe horroroso. Y empieza a despotricar. Este señor es un farsante, este señor no entiende lo que hace, este señor no ha inventado el cálculo diferencial, esto es de Leibniz. La guerra total. Los partidarios de Newton atacan a Bernoulli y uno de ellos le propone un problema para intentar dejarlo en ridículo. Y el problema que le propone es precisamente dar la trayectoria de un proyectil considerando el rozamiento cuadrático. ¿Qué hace Bernoulli? Sí, en corto y perezoso, respuesta a las provocaciones de alguno, tal. Lo publica, solución. 10 páginas de solución, de las cuales la solución solo ocupa 4 líneas. El resto se dedica a decir lo que yo os he contado, a despotricar a la gente que lanza retos con la única intención de ridiculizar a los demás y cosas así. Esto tiene trampa. 4 líneas tiene trampa. Porque Bernoulli ya había estudiado, esto es del año 1917, pero en 1913 ya hay un artículo de 50 páginas donde se dedica a estudiar estas cosas. Entonces, cuando le llega la provocación, dice, bueno, esto ya lo he hecho yo, no hay más que coger esto, pim pam, fuera, 4 líneas. Y encima se permite el lujo, dice, me estás pidiendo rozamiento cuadrático, bueno, pues yo te voy a dar que el rozamiento sea proporcional a cualquier potencia de la velocidad. Soy así. Entonces dice, potencia 2n. Cuando tomo n, corolario 1. Cuando tomo n igual a 1, es a lo que se me reta. Corolario 5. Cuando n es un medio, es el movimiento lineal, o sea, es el modelo lineal, que es esta de aquí, que es lo que habíamos obtenido nosotros ya, y dice, esto ya lo ha obtenido Huygens y Newton, y por cierto, Huygens mucho mejor que Newton. No podía dejar pasar la oportunidad. Esta gente era así. Bueno, en este caso, la cosa, como podéis imaginar, se complica bastante. Ahora la fuerza de rozamiento es proporcional al módulo de la velocidad y a la velocidad, y entonces aquí ya esto deja de ser elegante, digámoslo de alguna manera. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales. O sea, aquí tenemos derivada segunda. ¿Qué se suele hacer? Bueno, justificar cómo se hace esto es bastante largo y entonces no lo vamos a hacer. Pero lo que se suele hacer es decir, bueno, aquí tengo 2 derivadas y lo que voy a hacer es coger un nuevo sistema de ecuaciones diferenciales, pero que sea 2 sistemas de ecuaciones diferenciales, pero que sea cada uno de una derivada. Aquí este es el sistema que se conoce como sistema de posición, porque tiene el x e y, y este es el sistema que se conoce como velocidad ángulo local. Este phi es el ángulo local de la trayectoria, que no es otra cosa que si en este punto, por ejemplo, de la trayectoria dibujo la tangente,
es el ángulo que forma esa tangente con la horizontal. Entonces, como podéis ver, ese ángulo va variando con el tiempo. ¿Manera de resolver esto? Es lioso, pero se puede. Entonces, si se empieza por el sistema velocidad-ángulo, hay que hacer varias notaciones, porque se desmadra todo. La primera notación es este parámetro u, que es la tangente del ángulo local. ¿Sí? Y la segunda es el parámetro chi0, que es la tangente del ángulo con el que se dispara. Y luego hay que denotar por h y por f estas dos funciones. Aquí ya estamos viendo el argumento del seno hiperbólico. Las hipérbolas ya parece que están por ahí detrás. Parece que Newton tenía algo de razón. Y luego esta función f, que es bueno, pues, la suma de h dividida por algunos factores. Si se resuelve esto, se tiene que la velocidad es esta cosa de aquí. Con esta velocidad vamos al sistema de posición, sustituimos la velocidad y obtenemos la solución paramétrica esta que está aquí. La componente horizontal, componente vertical, que dependen del parámetro u. U os recuerdo que es la tangente del ángulo local, que a su vez depende del tiempo, o sea que u tiene que depender del tiempo. O sea, está relacionada con el tiempo. Esta es la relación entre t y u. ¿Problema con todo este negocio? Bueno, que las tres integrales no pueden ser expresadas en términos de funciones elementales. Ninguna. O no se sabe cómo hacerlo. A eso ya estamos ahí, ¿eh? Estamos investigando ello. No se sabe, bueno, no se pueden ser expresadas en términos de funciones elementales y entonces eso lleva a la pregunta de ¿resolvió Bernoulli realmente el problema que se le planteaba? Porque Bernoulli da unas integrales parecidas a estas, que no resuelve. ¿Lo resolvió? Bajo mi punto de vista sí que lo resuelve. Eso ya, lo que penséis vosotros, bueno, para vosotros queda. Pero esto que parece muy novedoso, voy a separar el sistema en dos, en vez de tener que lidiar con dos derivadas, voy a lidiar solo con una. Bueno, para empezar, vamos a ver cómo es la trayectoria. A ver. Como vemos ahora, esto no es una parábola. Esto tampoco es una hipérbola, siento tener que deciros. Pero se parece bastante. Y lo que más llama la atención es que ahora sí, con el rozamiento, que es el rozamiento real, hemos llegado a los 10 kilómetros, que era el alcance efectivo del arma que estamos utilizando como ejemplo. Esto que parecía tan novedoso que os he dicho, ya lo había hecho Euler. Yo lo vi cuando estaba haciendo el trabajo fin de grado con Oscar y digo, joder, qué bueno, esto es buenísimo, ¿quién se habrá inventado esto? Euler, ya está. Aunque también es cierto que Euler lo explica bien, pero en honor a la verdad, el primero que utiliza esta técnica es su maestro Bernoulli. ¿Qué hace Euler? Bueno, lo primero que hace es separa la fase ascendente y la fase descendente de la trayectoria. Y en la fase, da igual, podemos quedar con esta es la ascendente y esta es la descendente, nos podemos quedar con cualquiera, son prácticamente iguales. En la fase ascendente dice x es esta integral, y es esta integral, t es esta integral. Son nuestras integrales, os lo prometo. Las que han salido son nuestras integrales. Fijaros en esta p mayúscula. Esta p mayúscula es la integral de la raíz de 1 más p cuadrado, que está aquí resuelta. La integral de la raíz de 1 más p cuadrado es la raíz aquí, p por la raíz más 1p cuadrado más un medio del logaritmo de p más la raíz de 1 más p cuadrado. Esto es el argumento del seno hiperbólico. Me parece que hemos descubierto algo y no hemos descubierto nada. Estaba ya todo hecho. ¿Cuál es en este caso la región de seguridad? Bueno, esto es realmente la parte fuerte del trabajo fin de grado. Esto no estaba hecho hasta entonces. Y bueno, este es digamos el teorema, no quiero agobiar nada, no quiero agobiaros mucho, pero básicamente nos está diciendo que la región de seguridad está delimitada por la curva que tiene coordenadas esta y esta. Pero el detalle importante es que no todos los ángulos, no todas las trayectorias forman esa región de seguridad. Hay un ángulo límite por debajo que ya no toca a la región de seguridad. Ahora lo vamos a ver.
Estas son las distintas trayectorias, están hechas numéricamente con matemática. Esta es la región de seguridad. Y hay un ángulo, que es este de aquí, el ínfimo, que por ejemplo podría ser este. Este ángulo, debido al rozamiento y al peso de la bala, esta trayectoria cae muy rápidamente y no da tiempo a llegar a la prolongación de esta curva de aquí. Y bueno, una cosa que me sorprendió, hace poco he estado leyendo más de estas cosas, es que esto que había descubierto Euler estuvo usándose hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, este es el departamento de computación de la Oficina de Balística Experimental. Esto ya es en el año 18, cuando ya licenciaron a todos, cuando se desmanteló el laboratorio. Entonces, esta gente se dedicaba a coger las integrales que había dado Euler y resolverlas todo el día. Para una trayectoria, pues se tiraba 20 horas y la resolvía. ¿Qué pasa? Que cuando ya empieza la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aparecer cosas de estas que son los analizadores diferenciales. Esto resuelve con mecanismos, ahí se pueden ver los engranajes y así, resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales. Y ya el sumum es ENIAC. ENIAC es comúnmente aceptado que es el primer ordenador de propósito general, ¿no? Pues ENIAC se fabricó única y exclusivamente para calcular trayectorias de proyectiles. O sea, se está diciendo que es, no sé, calculador e integrador numérico electrónico. Se hacía para calcular las trayectorias de proyectiles durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque es cierto que empezó a estar operativo bien plenamente cuando ya había acabado. Y bueno, esto es todo básicamente lo que os quería decir. Así que nada, este es el dibujito de por qué calculamos trayectorias, para poder jugar bien a los Angry Birds. Gracias. ¿Qué tal se te da el Angry Birds después de...? Tuve que desinstalar porque con esto ya no da más de sí. Tengo muchos artículos para leer. Sí, dime. Una pregunta de artillero. Yo he hecho la mía. De artillero. Y yo no. Los cañones y los fusiles tienen en el ánima una hélice, de manera que el proyectil, una hélice incrustada, el proyectil, mientras circula por el tubo, adquiere un sistema de giro que también repercute por los temas de rozamientos estáticos y dinámicos, alcances, Le da estabilidad también. todo eso no has mirado ecuaciones diferenciales que tengan en cuenta también. Ahí, no, esto es en serio, es sorprendente la gente lo que hace. Esta mañana mismo, Emilio encontró ayer un señor que jugaba al golf y a veces era matemático, entonces se montó un sistema de ecuaciones diferenciales teniendo en cuenta el spin de la pelota, ¿no? La fuerza de Magnus que se produce cuando está girando la pelota, que eso hace que suba, ¿no? Y entonces el tío se entretiene en mirar a ver cuál es el ángulo óptimo para disparar la pelota de golf o lanzar la pelota de golf y que llegue lo más alto. O sea, hay cosas de esas. Hoy en día estoy seguro que eso está hecho. ¿Qué es lo que pasa? Claro, estoy seguro, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya nadie hace cuentas a mano ni cosas así. Se dedican a meterlo al ordenador y entonces los modelos van avanzando porque lo vas poniendo, porque lo puedes meter en el ordenador para que haga las cuentas. Pero sí, hay cosas de esas. No solo esa, hay el ánima de la bala, o sea, el ánima del cañón es una de ellas. Pero es que hay cosas realmente, o sea, sorprendentes. Por ejemplo, esto lo leí hace poco también, cuando efectivamente Platón tenía razón, ¿no? La bala, al moverse, deja un vacío. Es como cuando tú vas por la carretera y ves un camión que pasa y arrastra todo detrás de sí. Entonces, eso produce rozamiento también, que frena la bala. No solo el aire de adelante, sino que esa succión frena la bala hacia atrás.
Bueno, pues ahora han inventado ahora, igual hace unos años, unos proyectiles que tienen unos pequeños depósitos de gas en la parte de atrás y lo que va haciendo es soltando gas continuamente para que en ningún momento haya ese vacío que le haga a la bala ser succionada para detrás. O sea, hay cosas increíbles. Pero vaya, yo me he quedado en Euler. Jean Paul Newman. Sí, bueno, el agua es otro rollo ya. El agua... Sí, sí, sí. Tiene nombre en inglés, pero no me acuerdo. En el agua están usando